Así que les voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 39. Hebreos 11, versículo 39. Aleluya. En la mañana, hermanos, en los que están al frente de la escuela dominical, los maestros, es bueno tomar un tiempo para estar memorizando los libros de la palabra del Señor, de tal forma que podamos identificarlos. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor: pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Nuevamente, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Padre amado que estás en el cielo, Cristo, autor y consumador de la fe, gracias porque nos permites estar en este lugar, en esta hora, Dios, porque este es el lugar exacto, este es el tiempo exacto, con la persona exacta que eres tú, Señor, hablando a través de este recurso, Padre amado, a quien te ha placido, Dios, llamar para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permite que la luz, Padre amado, que tú has depositado, sea, Dios, puesta en esta tarde para alumbrar al que necesita luz, de tal forma que podamos guiarnos en el camino correcto a través de la guianza perfecta que viene del Paracletos, del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pido y por su nombre te doy gracias, Dios. Amén, amén, amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. ¿Qué tal ha empezado su mes de febrero? ¿Lo ha empezado con fe o ya se nos fueron aquellos ánimos que traíamos aquí cuando llegamos al último culto de diciembre y decíamos: Señor, ahora sí este año te voy a servir, voy a consagrar mi vida? Y bueno, ya han pasado los días de enero y como que todavía nos queda ahí un suspiro, ¿verdad? Para decirle: Señor, te voy a seguir, voy a ser fiel. Pero ya llega febrero y como que empieza a ver ahí algo de decadencia. Entonces pues me llama la atención que este mes empiece precisamente con esa palabra fe. Aleluya. Le he puesto título a esta predicación: ¿en quién está tu confianza? Y quiero llevar a 4 mujeres gentiles que están en la palabra del Señor, cuyo testimonio, cuya vida, cuya práctica traen una enseñanza profunda a la fe del cristiano que en esta tarde está aquí sentado. Y bueno, la propuesta es para este mensaje: la persona que recibió a Dios y que cree en su nombre tiene la plena convicción de que Dios le dio la potestad de ser hijo de Dios y echar mano a través de la fe de todos los beneficios que ha adquirido al dejar de ser un advenedizo, al dejar de ser un extranjero, antes alejado y ahora cercado con un pueblo adquirido. Reconociendo esta posición, su mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, para mantenerse firme y crecer como hijo de Dios a través del constante escuchar la palabra de Dios, la cual producirá fe para que sea el escudo con el cual apagará todos los dardos de fuego del maligno. Pero el no escuchar la palabra de Dios de forma constante traerá como consecuencia
iniquidad, entendiendo por iniquidad aquello que ha perdido la equidad con la cual inicialmente fuimos hechos cada uno de nosotros, e incredulidad y retroceso en el caminar con Dios. Entonces leo nuevamente este versículo: pero nosotros no somos tales que nos retiremos. Y esta palabra en el original griego habla que retrocedamos, que cedamos a un retroceder, que cedamos a un volver atrás para perdición, porque no hemos sido llamados para tal situación, sino entregados a una fe completa, hablando de una confianza plena en Jesús para ganancia del alma. Y como primer mujer gentil voy a tocar la vida de Agar, cuyo nombre significa errante. Agar significa errante. Y bueno, nosotros encontramos en Génesis 16:8 una pregunta que le hace Dios cuando ella, por decisión propia, decide huir de la casa donde se había convertido en la mujer de Abraham. Y le preguntan: ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió y fue sincera en su respuesta al decir: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y esta pregunta en la parte de Agar es la misma que yo expongo en esta tarde. ¿De dónde vienes tú? ¿Aún lo recuerdas? Agar venía de una situación de haber sido esclava, pero bueno, en esta situación, al no poder tener hijos, Sarai de Abraham, ella hace la propuesta de decirle: bueno, las leyes en este momento nos dicen que yo te puedo dar la que es mi sierva y que tú puedas allegarte a ella y yo tener hijos de ella. Y Abraham decide hacerle caso a Sarai. Y esta sierva, cuando se ve embarazada, miraba con desprecio a su señora. Y en esta parte, antes de reconocer su situación, antes de reconocer que había altivez en su comportamiento, antes de humillarse, toma la decisión de huir. Toma la decisión de hacerle caso a la naturaleza de su nombre, Agar, y sale para ser errante, deambulante, perdida, confundida en un desierto. Pero dice la palabra del Señor que en medio de esta confusión y de esta situación, Él la halló. Y yo le doy gracias porque es la misma situación que se da en mi vida. Yo no busqué al Señor en medio de las circunstancias adversas, sino que Él tomó a bien irme a encontrar, irme a hallar, que constantemente lo encontramos en la palabra del Señor. La preocupación de un Dios por la persona que está en duda, que está en confusión, para volverla a la posición a la cual pertenecía. Dios buscando al hombre. Y es maravilloso que en este libro de Génesis sea de las pocas personas, Sarai, de tener ese evento llamado teofanía, el privilegio de esta extranjera de poder escuchar la misma voz de Dios. ¿De dónde vienes? Vengo de huir. Y esta palabra, cuando la estudiamos, es escapar. Pero no es un escapar premeditado, es un escapar repentino, porque ya no encontraba otra solución para su vida. Pero había un grande mensaje con el cual iba a ser confrontada. Y Abraham dio su mando por mujer y fue hecha esposa, porque era la categoría que las leyes en ese momento le daban a esta esclava. Pero ella decide ir a Sur, que de la posición donde ella se encontraba era regresar nuevamente a Egipto, del cual ella había salido. Y es muchas veces, hermano, la situación por la cual nosotros atravesamos. Queremos regresar, tenemos las ganas de volver al lugar del cual salimos. Pero hermoso texto, pero nosotros
no somos tales que nos retiremos para perdición, que nos regresemos. Porque ¿cuál sería la situación de Agar de haber vuelto a la ciudad de la cual había salido? ¿Y cuál sería nuestra condición, hermano? Escuche en esta noche, si por nuestra mente ha pasado regresar al lugar del cual Dios nos sacó. Pero hermoso momento donde tiene encuentro Dios con esta mujer. Y este lugar significa muralla, límites, algo que divide, algo que separa, algo que distingue, algo que se apropia de ti. Y la palabra de Dios para esta mujer es: vuélvete a tu posición, vuélvete a tu señora, pero ponte sumisa. Dios no vio la actitud de Sarai, vio la actitud de Agar. Hay una promesa y hay una naturaleza dada al hijo que ella había concebido. Y este nombre es dado por el mismo Dios, y le dice a Agar que ha concebido y que el hijo que lleva ella dentro tendrá una naturaleza, tendrá un nombre, y le pondrás por nombre Ismael, que significa Dios oye. Hermano, ¿puede ver lo grandioso de que Dios venga con esta mujer confundida y le diga que ha concebido y que el hijo que dará a luz tendrá por nombre Dios oye? ¿Por qué es tan importante conocer el significado de los nombres en la Biblia? Porque nos habla de la naturaleza que tiene cada uno de ellos. De esta forma, si nosotros en este momento escuchamos: Ismael, acomoda las sillas, Ismael, toca el piano, la guitarra, Ismael predica, como que se nos hace, es un nombre más. Pero lo que se escuchaba durante más de 13 años que esta mujer decía, le estaba diciendo: Dios oye, Dios oye, ven para acá, Dios oye, ve hacia allá, Dios oye. El nombre de su hijo constantemente pronunciado en sus labios le estaba recordando la promesa que tenía. Sin embargo, crece este niño con ese nombre dicho en sus labios. Y finalmente, cuando crece y nace el hijo de la promesa, Isaac, qué curioso, Risa. Uno se llamaba Dios oye y el otro se llamaba Risa. Entonces uno le decían: Risa, obedece, Dios oye, obedece. Como que había una diferencia grande en esa naturaleza de nombres. Y cuando se burla Ismael con Isaac, Sarai dice: echa a esta sierva y a su hijo, porque su hijo no va a heredar con el mío. Y ahora Abraham teme por esta situación. Sin embargo, Dios viene y le dice: no temas de escuchar la voz de tu esposa, porque yo haré un gran pueblo de Ismael. Y entonces despide a Abraham a ella, y nuevamente se va ahora con un hijo ya grande, ya crecido. Pero ¿sabe qué, hermano? Durante tantos años de haber pronunciado Dios oye, ya lo único que hace es retirarse y que su hijo muera, porque se le olvidó que su hijo significaba Dios oye. Y entonces Dios le dice, quisiera que fuéramos a ese pasaje en Génesis. En el capítulo 21, versículo 15, y dice: y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol, y fuese y sentóse enfrente, alejándose. Porque eso es lo que hace la incredulidad, nos aleja, como un tiro de arco. Porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente y alzó su voz y lloró. Pero escuche bien esta palabra, esta promesa cumplida: y oyó Dios la voz de Ismael, y oyó Dios la voz del muchacho, porque vino a cumplir la promesa en el significado de la naturaleza de Ismael.
Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y hácele de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios oye. La fe de una mujer que no pertenecía al pueblo, de una mujer que vivió con la promesa del Señor durante tantos años, pero se olvidó que Dios oía. ¿Usted puede recordar en esta noche que Dios oye? Segunda mujer gentil, Rahab, cuyo significado es ancha, orgullosa. Una mujer cananea de Jericó, de los enemigos más fuertes de Israel. Su casa se hallaba en la misma muralla de la ciudad, pero dio hospitalidad a los espías enviados por Josué. Vivía también en los límites, vivía también en aquellos muros que separaban, en aquellos muros que distinguían a los de Jericó, a los del pueblo de Israel, al pueblo adquirido, al pueblo llamado a ser santo, consagrado, diferente, del pueblo que era como los demás pueblos. Y dice Hebreos 11:31, curioso: por fe Rahab, la gentil, la ramera, la que no era del pueblo, no pereció juntamente con los incrédulos, con los que se apartaron, con los que se separaron, con los que se mantuvieron dentro de esa muralla, habiendo recibido a los espías con paz. Dos espías anónimos de los cuales no sabemos el nombre, a diferencia de 40 años atrás, que se escogió solamente a los príncipes del pueblo de Israel. Jericó, lugar fragante, fragancia que emite olor suave y delicioso. Y esta mujer esconde a estos espías y desobedece a su rey, inclusive miente, porque después de que 40 años atrás Dios había abierto el mar rojo, esta mujer había escuchado. Hermano, esta mujer no estuvo presente en ese milagro que hizo Dios, simplemente oyó lo que Dios había hecho con su pueblo. Luego pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y mientras mujeres hebreas morían en el desierto día tras día a causa de su incredulidad, Jonatán, Rahab consideraba que hace 40 años Dios había hecho este milagro. Algo que había oído durante todo ese tiempo permanecía en su corazón, y a pesar de su condición de ser una enemiga de ese pueblo de Dios, dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, y todos los moradores están desmayados por causa de vosotros, porque hemos oído lo que Dios hizo al secar las aguas del Mar Rojo y la destrucción de Sehón y Og. Y esta situación había traído dos tipos de conducta. La primera, miedo. Eran enemigos, podían alcanzar misericordia, pero ella sin predicación alguna pudo declarar: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y de sí misma pide misericordia. Su fin era la muerte, y pide vida para ella, para su padre, para su madre, para sus hijos. La fe que tú tienes en este momento puede alcanzar para ti, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para preservación de vida, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que tenemos una fe plena, confianza en Dios para preservación del alma. Los hace descender por ese muro que divide, el muro que protege, el muro que identifica, que otorga una pertenencia, una ciudadanía, el muro que marca límites entre un pueblo que cree en Dios
Bien, hermano, ¿cuántos años estuvo ella en este muro? Yo no lo sé exactamente, ni me interesa saberlo. Lo que sí me gustaría es que en esta noche tú pudieras ver en el muro que has estado viviendo, los años que has estado viviendo en ese muro, y que es el tiempo de abandonarlo y de dejar a ese Jericó que va a ser destruido e integrarte al pueblo de Dios que va a caminar hacia adelante para tomar las promesas que un pueblo no recibió a causa de su incredulidad, que murió en el desierto. Hermano, deja esa muralla. Edrei, conviene dejar esa muralla. Conviene determinarnos el día de hoy. Enemigos, sí, pero por gracia de Él, ahora somos amigos. Bien, esta mujer, Dios cumple sus promesas. Otra mujer gentil, otra mujer extranjera. Y la tercera mujer que quiero tocar en esta tarde se llama Ruth. ¿Y sabe usted lo que significa el nombre de Ruth? Amiga. Yo cuando buscaba el significado de este nombre decía, wow, qué hermoso, amiga. ¿Amiga? Sí, amiga. Y dije, creo que me confundí. Y volví a leer, y sí, amiga. Una moabita podía llegar a tener el significado de amiga. Y Noemí le dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, ha retrocedido. A pesar de que tenía la misma intención de Ruth de continuar con Noemí, ella retrocedió. Ella volvió a la tierra de donde había salido y a sus dioses, y le dice Noemí, vuélvete tú tras ella. Y Ruth le respondió un texto que conocemos de memoria: no me ruegues que te deje. Jesús también le dijo a sus discípulos, aquellos ya se fueron, ¿y ustedes? Y que me aparte, que me separe de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sabe que estas son palabras que solamente corresponden a un discípulo? A alguien que deja todo por irse a morar a la casa del maestro, que le va a enseñar, que le va a disciplinar, y que no importa lo que tenga que dejar, si es por causa de ser enseñado por el maestro. Y es la petición que estaba haciendo Ruth con respecto a Noemí. Voz significa firmeza, ingenio. Pero aquí hay algo interesante que tenemos que notar en la vida de Ruth. Ella no sabía quién era el Dios de Israel. Ella simplemente, cuando Noemí estaba en el campo, dice que se levantó y oyó que Dios había bendecido al pueblo. Entonces su esposo sale de un pueblo donde conocían las grandes y poderosas obras que hacía el Dios único, que los había separado y separado, y decide salir del lugar donde estaba ese Dios, conociéndolo. Y una mujer extranjera, una mujer moabita, sin conocerlo, tiene la plena convicción de ir a una tierra extranjera a conocer a ese Dios. Y qué cosa tan hermosa y tan maravillosa, que no solamente le pudo conocer en toda la amplitud de su naturaleza, porque fue una viuda, una extranjera, una pobre, una huérfana, a la cual Dios extendió su misericordia más allá de lo que nos podemos imaginar, hermano Alejandro. Pues no solamente pasó a formar parte del pueblo de Dios, sino fue una misma portadora de donde vendría Jesús. Y hay algo que yo quisiera dejar en la mente
de cada uno de ustedes en esta noche. Son 2, 4, 6, 7 palabras. Sé que me caracterizo por ser muy descriptivo, pero solamente quisiera que en esta tarde usted aprendiera estas 7 palabras de Ruth. Y dice así la palabra del Señor en Ruth 3:5: haré todo lo que tú me mandares. ¿Puede repetirlo conmigo en esta noche? Haré todo lo que tú me mandares. Hermano, por tercera ocasión podemos repetirlo. Es fácil, son solamente 7 palabras que describen el secreto de esta mujer. Haré todo lo que tú me mandares. Y podríamos en esta noche, hermana Angélica, venir delante de la presencia del Señor y decirle: haré todo lo que tú me mandares, a causa de que mi fe está puesta completamente en ti, y sé que lo que todo tú me mandares va a ser para un beneficio de mi vida, va a ser algo que no me permita regresar a la tierra de donde salí. Haré todo lo que tú me mandares. Y bueno, ¿qué podemos decir? Su hijo Obed, respetuoso, sumiso a Dios. Isaí, firme, viviente. David, bien amado. Los 3 mencionados en el libro de Ruth. Y con respecto a vos le dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. No le dijo: la gente de mi pueblo sabe que eres bella, hermosa. No, habla de las cualidades internas, habla del trabajo que ella tuvo. Y no solamente con ese pueblo, era el testimonio de lo que ella había hecho con los que habían muerto, con los incrédulos que se habían quedado allá atrás. Virtuosa, disposición constante de hacer el bien. Disposición constante de hacer el bien. A una anciana para recorrer tantos kilómetros, a un pueblo que yo no conozco. Disposición constante de hacer el bien. Haré todo lo que tú me mandares. Como extranjera, pero yo de Moab, conociendo que mi pueblo tiene un origen sucio, corrupto, no le importó ser enemiga de ellos, no le importó ser extranjera. Tuvo la determinación y pasó a formar parte del pueblo de Dios. Su pasado no la marcó, la ciudad de donde venía no la marcó, ni siquiera iba por su suegra, porque ella es clara en decirle: tu Dios no es mí, no tú, tu Dios será mi Dios. Y termino con una cuarta mujer. Yo creo que es la que más me impresionó al momento de elaborar este sermón. Mateo 15:21. Había otra mujer que era la viuda de Sarepta, también extranjera, mencionada por Jesús, y que se encuentra justo también en estas partes entre Tiro y Sidón. Y también fue una mujer extranjera gentil, que Dios pudo haber escogido a las mujeres de ese entonces de Elías, pero fue a Tiro y Sidón. Pero no voy a hablar de ella, sino de esta mujer cananea, sirofenisa, de acuerdo a Marcos, Mateo 15:21. Y dice así la palabra del Señor: y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón.
se fue a una tierra extranjera. Porque si alguien ha estado interesado no solamente por el pueblo de Israel, sino también por los gentiles, es Dios, desde mucho tiempo atrás. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole: Señor, hijo de David. Una mujer extranjera reconociendo a Jesús como el hijo de David. Y una cosa curiosa tenemos que comprender cuando leemos Mateo, que Mateo escribe para los judíos incrédulos y aquellos judíos que constantemente les tenía que decir: todo esto fue dicho por el profeta para que se cumpliesen las escrituras. Bien, pues una mujer extranjera lo reconoce como hijo de David. Ten misericordia de mí. Fenicios, un pueblo que había sido enemigo de Israel durante tantos siglos, ¿cómo podía esta mujer pasarle por su mente que podía ir a pedir misericordia a un judío? Se llama fe. Se llama fe. Que aún de la posición en la cual yo me encuentro y que me separa del Señor, y aún cuando Dios expresa las siguientes palabras, dice por parte de los discípulos: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esta mujer con este problema, esta mujer enemiga, esta mujer gentil, esta mujer de por sí ya mujer para este contexto, vino y le adoró. Esta mujer vino y antes de expresar su necesidad, le adoró. Que si entendiéramos nosotros que antes de expresar nuestras necesidades es necesario adorarlo y reconocerlo en cada uno de sus atributos, la historia del pueblo de Dios cambiaría. Y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oye, yo vengo con una necesidad, yo vengo con un problema, y ahora tú me estás llamando perrillo. Entonces esta fe que yo tenía de venir a ti, esta fe de llamarte el hijo de David, esta fe de decirte: ten misericordia de mí, ¿dónde queda? Me estás llamando perrillo. Sin embargo, ni aún esta situación la detuvo, porque dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus señores. Y si es necesario situarme como un perrillo, y si aún es necesario que tú me digas perrillo, y en la posición que yo tengo que tomar, la tomo, la acepto, pero no me dejes regresar como llegué. Regrésame transformada, regrésame modificada por el poder que hay en ti. Y entonces el hijo de David, el rey de reyes, el señor de señores, le responde y le dice una nueva respuesta de él: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y como añadidura fue sana su hija desde aquella hora. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En quién está puesta tu fe? ¿Serás como un Agar que, a pesar que durante tantos años en su misma casa tuvo esa promesa, Dios oye? Hermano, Dios oye. ¿Serás acaso como Rahab, con un pasado, como un habitante de Jericó, que todo el demás pueblo dijo, se llenó de miedo, y ella tuvo fe
y fue agregada al pueblo de Dios. Y también la línea mesiánica. O como esa Ruth, que a pesar de que hubo una que retrocedió, ella dijo: no, yo voy con la plena convicción y tu Dios será mi Dios. Y su Dios fue su Dios, y también fue agregada a esta línea mesiánica. O esta mujer enemiga, que aún Jesús le dijo que no era para los perrillos. ¿Cuánto más, hermano, en esta tarde tú ya no eres un advenedizo, tú ya no eres un extranjero? Dios, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, lo que estaba alejado nos ha acercado, y su justificación significa que nos ha puesto en un nivel que antes no podíamos por recursos propios lograr. Pero esto solamente se acepta a través de la fe. Póngase de pie, hermano, y vamos al versículo con el cual empezamos. Hebreos 10:39. Lo voy a leer una vez yo, hermano, y lo leeré de esta forma. Pero Filiberto no es tal que se retire para perdición, sino fiel para ganancia del alma. ¿Podemos leerlo? Y ahora, hermano, dejemos a Rahab, dejemos a Agar, dejemos a Ruth, dejemos a esta mujer cananea, y ponga ahí su nombre, hermano. Pero no es tal que se retire para perdición, sino fiel para ganancia del alma. ¿Necesita fe? Aquí está el autor.